Bueno, hola a todos, hola a todas. Soy Pablo, uno de sus ayudantes de laboratorio, y en esta sesión vamos a revisar algunas de las librerías de Python, en particular la librería NumPy, y vamos a aprender un poco distintas cosas que se pueden hacer con esta, cuáles son las ventajas que tiene y por qué nos va a servir a lo largo del curso. Bueno, en esta ocasión estamos trabajando primero que nada, o primero que todo, en verdad, en Google Colab. Bueno, Google Colab es una alternativa a Jupyter Notebook, sirve para editar el mismo tipo de archivo, estos cuadernos y PyNB, y la gracia es que esto es online, entonces ustedes pueden trabajar desde cualquier computador, no necesitan tener instalado nada, y simplemente, no sé, van a Colab y deberían poder crear un nuevo archivo. Eh, si es que ustedes quieren trabajar este mismo archivo, por ejemplo, que vamos a estar usando acá, este notebook, pueden descargarlo desde el mismo Colab, acá en File, Download, y pueden descargar este archivo y ahí lo pueden trabajar desde Jupyter Notebook, porque son el mismo archivo, o sea, en verdad pueden trabajar con cualquiera de los dos. Ahora les doy esta alternativa porque igual es una buena opción, además que viene con una gran cantidad de librerías preinstaladas, es bastante cómodo, eh, pero pueden usar la que quieran. Y bueno, en general, los menús y casi todo es bien parecido a Jupyter Notebook. Eh, También funciona con celdas, celdas de texto y celdas de código. Ya. Entonces, partamos. Vamos a iniciar viendo en general primero lo que es una librería. Muy simple, quizás esto lo vieron en algunos de los módulos pasados, pero un repaso. Es un conjunto de módulos y paquetes que puede ser en este caso escrito por Python o, bueno, que esto está mal escrito, vamos a arreglarlo, desarrollada por terceros. Eh, y nos facilitan la vida porque en el fondo es como un conjunto de, si quieren, de funciones, clases, cosas ya preprogramadas, que nos van a hacer mucho más fácil nuestra pega. Entonces, en este caso acá les puse una de las 5 librerías, no sé, de las más usadas, pero hay muchas otras. NumPy, que es la que vamos a estar viendo ahora, que es de arreglos multidimensionales. Tenemos Matplotlib, que es para trabajar con gráficos. SciPy, en este caso, que también nos sirve para métodos matemáticos. Tiene varias funciones como para optimizar, integrar, por ejemplo. Pandas, que es para la gente que le gusta los datos, manejo de datos, una gran cantidad de cosas que se pueden hacer con bases de datos. Y Scikit-learn, de este tema que está tan de moda, Machine Learning, también, ahí para hacer KNN, las típicas predicciones, no sé, ahí, no, si a alguien le interesa el tema, puede investigar Scikit-learn, que tiene mucho de Machine Learning, que está tan de moda. Pero en este caso y en este curso en general nos vamos a centrar en NumPy, que va a ser para trabajar con matrices, en el fondo. Esa es la gran ventaja de NumPy. Y también está Matplotlib, que quizás nos pueda servir porque para hacer uno que otro gráfico siempre es bueno tener ahí alguna opción para presentar mejor los resultados. Eh, no sé si usaremos otra y lo iremos viendo a lo largo del semestre. Bueno, entonces partimos con NumPy y acá tenemos la definición textual de Wikipedia. Nos dicen que NumPy es una biblioteca para el lenguaje de programación Python que da soporte para crear vectores y matrices grandes multidimensionales junto con una gran colección de funciones matemáticas de alto nivel para operar con ellas. Entonces simplemente es una librería Python que nos facilita la vida en este caso, más que nada para trabajar con vectores y matrices, porque ya arreglos con más dimensiones como que no van a ser muy aplicados en este curso. Bueno, y si no lo tienen instalado, creo que viene por default cuando uno usa Anaconda, pero no estoy seguro. Uno puede simplemente instalarlo con esta función pip install numpy, lo escribe en una celda de código. Bueno, ahí, en este caso, ya una vez instalada la librería, yo la puedo importar, que siempre uno tiene que importar las librerías antes de usarla, porque si no el programa no tiene idea de cómo saber que tú vas a usar esa librería, sino como que gastaría demasiada memoria si es que usara todas las librerías que uno ya tiene como en su computador. Pero en este caso lo vamos a importar y lo que uno siempre hace es importar NumPy as NP. Este as NP siempre se usa porque es una abreviación que en el fondo hace que yo cuando llame a esta librería la llame como NP en vez de NumPy, es más cortito y nos ahorra un poco de línea y todo el mundo lo hace y acá un meme que en el fondo representa esta situación. Como que en el fondo todo el mundo usa al final import NumPy as NP. Eh, bueno, en este caso, como les decía, Colab viene con NumPy previamente instalado, entonces no vamos a instalarlo nuevamente. Pero, por ejemplo, si yo quisiera usar una librería
no viene previamente instalada, que por ejemplo está iFinance, que es una librería que no es desarrollada por Python, entonces no viene por default en Colab, yo la podría instalar de esta forma. Por dar un ejemplo. Entonces, si yo corro esa línea, se instala. Creo que la había instalado un poco antes, como en el intento de la clase, por eso no se instaló de verdad, pero quería salir como una barrita, está lo mismo. Bueno, y bueno, otro tip que no sé si han visto para los notebooks, pero los podemos ir viendo, es que yo con Escape A, si es que no lo habían visto, yo puedo crear una celda de código arriba de donde estoy trabajando, y con Escape B, por ejemplo, yo estoy acá, Escape B crea una línea abajo, una celda, perdón. Entonces esto es un shortcut, hay miles de shortcuts, les recomiendo buscar los shortcuts sea cual sea el programa que estén usando porque les facilita un montón la vida, pero eso. Bueno, y seguimos con esto. Ahora, en verdad, vamos a pasar, una vez que ya importamos la librería, a ver qué hace, qué nos sirve, qué tantas funciones y cosas locas tiene este NumPy. Entonces, partimos con cómo se crean estos arreglos. Bueno, NumPy trabaja con un objeto que se llama arreglos de NumPy, que en este caso son muy ventajosos porque tienen un montón de cualidades que nos van a servir, que vamos a ver más adelante. Y hay distintas formas de crearlos. Una forma es a partir de la misma lista de Python, que imagino que vieron en alguna de las clases anteriores, pero repaso rápido, una lista de Python simplemente se hace con estos corchetes y es una secuencia ordenada de elementos. Pueden ser números, strings, floats, cualquier cosa. Y en este caso yo creo el arreglo. Bueno, acá tengo definida mi lista y yo para crear un arreglo uso esta función de acá, np.array, y entre paréntesis escribo la lista. Bueno, acá ya estoy llamando al objeto previamente definido, a la lista, pero yo podría crearlo desde al tiro en el paréntesis, o sea, yo puedo escribirlo así, obviamente, y un poquito más rápido. Bueno, y eso me va a crear un arreglo que en el fondo va a ser un vector, si quieren, porque unidimensional, o sea, es como solamente elementos hacia abajo, si quieren, no como interpretemos los vectores, un vector 1, 2,3. Bueno, también puedo crear arreglos con más dimensiones. Acá hay que hacer una diferencia entre, porque está como la dimensión de, si quieren, como filas, columnas, alturas, si quieren, que eso es como si es un vector, una matriz, un tensor, y ya, por ejemplo, si estamos viendo una matriz, pueden ser la dimensión de las filas, o sea, el n, cuando uno habla de una matriz, o la dimensión de la columna. Entonces, en este caso, vamos a decir que una matriz es como una especie de conjunto de vectores, si quieren, una forma de verlo, de interpretarlo, y también se puede crear. Y bueno, uno para hacer una matriz en Python, una forma como de verlo con listas de Python, es hacer una lista de listas, como esto de acá, que esto se pueden hacer cosas matriciales y trabajar, pero es muy limitado. O sea, la gracia de NumPy es que nos va a facilitar la vida. Entonces, esta misma idea de lista de listas, yo la paso a un arreglo de NumPy y creo este mismo arreglo acá. Yo puedo ejecutar esta celda. Ah, por si acaso también, con control más, uno puede ejecutar la celda si es que la tengo seleccionada. O sea, yo la puedo ejecutar apretando el play, acá, o simplemente control más. Y ahí ejecuto la celda y en el fondo esto me genera un arreglo que en este caso ahora va a ser una matriz. Ya, ahora otra forma de crear estos arreglos va a ser con otras funciones. Hay varias formas, pero vamos a ver una forma que es útil, sobre todo para programación dinámica nos puede servir, que es crear arreglos como previamente vacíos, si quieren. Un arreglo de ceros o un arreglo de unos. Entonces, un arreglo de ceros en el fondo es un arreglo en el que todos sus elementos son ceros y después más adelante vamos a ver que esos elementos los podemos rellenar, los podemos reasignar a algún valor. Entonces, yo acá, por ejemplo, tengo mi arreglo y yo lo creo así, con esta función, np.ceros, y acá escribo shape y escribo las dimensiones del arreglo. Entonces, este va a ser un arreglo de 2 por 3 lleno de ceros, y lo que me genera esto simplemente es un arreglo de 2 por 3 lleno de ceros. Acá shape indica las dimensiones, en el fondo. Y acá vamos a usar otra función, es casi lo mismo, np.once, y lo mismo, escribo shape
Y acá, esto lo puse como para un ejemplo de que podamos irnos un poco más en la bola, hacer dimensiones más grandes, que va a ser un arreglo de 2 por 2 por 2. Y lo que genera esto en el fondo es un tensor, que no es tan importante en este curso, pero es como un conjunto de matrices, si quieren. En el fondo esto lo que nos generaría sería dos matrices de 2 por 2, si lo quieren interpretar, llenas de unos. Y lo mismo, así inicializamos un arreglo y bueno, y este acá por último no es necesario escribir este shape igual, o sea, la función, cualquiera sea la función, y esto lo vamos a revisar, por ejemplo, np.once. Bueno, si uno escribe así primero, nos salen los parámetros de la función. O sea, por ejemplo, acá eh, tengo un parámetro que se llama shape, otro dtype, igual none, y otro order. Bueno, cuando un parámetro eh, tiene como previamente definido un igual, eso significa que si yo no escribo nada, ese parámetro por defecto toma ese valor. Entonces, por ejemplo, yo acá no escribí nada para shape, o sea, perdón, nada para dtype, entonces por defecto dtype es igual a none. Bueno, otra cosa, gracia, esto no sé si en Jupyter se puede ver así, pero al menos en Colab es que cuando yo abro la función me sale como este cuadro de ayuda, que en el fondo me explica todo lo que hace la función, lo que retorna, algunos ejemplos. Igual siempre pueden buscar en Google, por ejemplo, yo estoy probando una función nb.once, entonces escribo nb.once en Google y les va a salir probablemente la documentación, si es que es una librería libre. Hay algunas librerías pagadas que a veces como que tienen la documentación como no al público, pero no es la mayoría de los casos. Bueno, y acá la gracia también es que yo shape lo puedo definir como shape igual, el valor, o si es que yo respeto la posición, el orden en que tengo que escribirlo, simplemente puedo escribir lo que sería ese parámetro. Entonces acá yo, por ejemplo, si escribo np.once y no pongo shape igual, sino que simplemente escribo cuánto sería ese shape, cuál sería el valor de ese parámetro, si quieren. En este caso es la tupla 2,2,2. Va a reconocer que la primera posición es shape y va a funcionar igualmente. Bueno, y ahí podemos crear, ahí son dos formas fáciles de crear estos arreglos. Entonces, ahora que tenemos creado nuestros arreglos, vamos a, bueno, acá otro meme, porque ¿por qué no poner un par de memes? Ah, y también, ahí si quieren saber cómo poner imágenes, bueno, este collab lo voy a dejar disponible, así que pueden revisar todo si es que les interesa. Pero uno para hacer imágenes, por ejemplo, en un collab, hay varias formas de hacerlo, pero esta es una que uno usa esta línea, que yo siempre copio la misma, P Align Center, creo que Image, en verdad esta es. Como esto no sé si es de HTML, no cacho, la verdad, no estoy 100% seguro. Así que no me voy a meter exactamente en qué es esto, pero uno acá simplemente puede copiar el link de la imagen, acá en este como source, y me copia la imagen en collab. Entonces es maravilloso porque pueden hacer collabs más interesantes, pueden poner imágenes con ejemplo. No sé si lo dije en esta clase, creo que no lo dije al principio, pero también uno puede usar látex, para los que les gusta látex, con signos peso, que ya lo vieron en otras clases, no sé, puede ser que esté repitiendo cosas. Y no sé, por ejemplo, ahí escribo x sub i igual a 2, y como está entre signo peso, lo va a hacer como tipo látex. Entonces me va a escribir, ahí a los que les gusta látex, pueden explicar fórmulas con esto. Es bastante práctico. Bueno, entonces, ¿de qué sirven estas arreglos? Si ya tengo una lista de Python, ¿por qué no trabajar con una lista de Python? Ahora vamos a revisar. Bueno, en particular, primero, bueno, hay varias razones, pero tenemos atributos que son como algunas características de la creación de estos objetos que nos entregan la información, y también tenemos algunos métodos que son funciones que trabajan con este tipo de objetos y que pueden ser muy beneficiosas. Bueno, entonces acá algunos atributos. Los atributos en general se escriben como el arreglo, por ejemplo acá, el ndim, el arreglo punto, bueno acá ven mi mouse, no sé si ven esto que estoy como señalando, ndim, entonces el arreglo punto el atributo, y eso me va como a retornar lo que sea que sea ese atributo. Entonces acá tengo 4 ejemplos que pueden ser muy útiles. Acá previamente definí un arreglo que es una matriz de 2 por 4. Y si se fijan, tengo la dimensión del arreglo,
que en este caso dimensión, si quieren, es que acá hay una complicación, bueno, no nos compliquemos tanto, pero pensemos que la dimensión es como que hay filas y columnas. Y si quizá tuviéramos una tercera dimensión que fuera como un arreglo de matrices, sería como una tercera dimensión. NDIM nos entrega ese número, o sea, en este caso, si lo piensan como que tenemos como listas dentro de listas, una lista de listas, originalmente eso es como que tenemos dos dimensiones. Entonces, este NDIM me entrega eso. Luego, A.shape. Shape me va a entregar el tamaño de las dimensiones. Es una tupla, que es, según la cantidad de dimensiones, el tamaño de la tupla, y me va a entregar cuántos hay de cada una de esas dimensiones. Entonces, por ejemplo, acá hay dos filas, entonces me entrega un 2, y hay 4 columnas, entonces me entrega un 4. Ya. Luego tengo A.size, que me entrega el total de elementos del arreglo. Bueno, esto trivialmente yo lo podría obtener con el valor de la tupla, porque es 2 por 4, pero también viene definido ya el atributo, si lo quieren más rápido. Entonces acá, cantidad de elementos, 8, porque tenemos 2 por 4 elementos. Y otro caso es dtype, que me entrega el tipo de datos del arreglo. Por ejemplo, en este caso todos los elementos son enteros, entonces el tipo de elementos de ese arreglo es int64. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido. Si yo tuviera el mismo arreglo, pero uno de los elementos lo voy a hacer un float, ¿qué creen que va a pasar? Bueno, si yo hago esto, pasa a ser que el arreglo es genéricamente de tipo float, porque para que todos los elementos sean del mismo tipo, tengo que definirlos como float, a pesar de que el resto, si quieren, podría ser potencialmente enteros, pero no nos funciona. Porque para que tenga sentido, el programa en el fondo como que, si quieren, transforma todo a float. De hecho, acá podemos ver que es 4.5.6 puntos. Estos tipos de datos creo que lo vieron en las cápsulas pasadas, así que quizá no profundizamos tanto en esto. Bueno, y otra cosa que me faltó, y la vamos a revisar como al tiro de la creación de arreglos, que lo debería haber dicho hace rato, pero no importa, es que cuando uno crea un arreglo siempre tiene que ser consistente con las dimensiones. Por ejemplo, una matriz es en este caso, la matriz es de 2 por 4. No puede pasar que haya una fila que tenga menos columnas, si quieren, que otra. Entonces, en el caso, por ejemplo, de si yo tuviera una lista de listas así, donde la primera fila tiene 4 columnas o 4 elementos y la segunda fila o segunda lista tiene 3 elementos, no se va a crear correctamente el arreglo. O sea, si yo ejecuto esto, probablemente me va a tirar un error. Claro, y acá me tira un error, me dice como creating an end array from rank nested sequence with each a list of tuples, bla, 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 with different lengths or shapes. En el fondo como que no funciona. Entonces siempre tienen que ser cuidadosos de que sus arreglos tengan sentido. O sea, si es una matriz, tiene que ser consistentemente la cantidad de elementos en cada fila, así que como que tiene que ser un cuadrado o un rectángulo. Este caso no funciona. Bueno, después de ese pequeño paréntesis, discúlpenme, estamos un poco resfriados. Bueno, después de ese pequeño paréntesis vamos a pasar a lo siguiente, que son algunas de las operaciones que podemos hacer con los arreglos. Entonces acá yo definí dos arreglos. Estas son matrices de 2 por 2 si quieren, A y B. Y vamos a ver muy rápido algunas de las operaciones que ya vienen previamente definidas eh, para este tipo de objetos. Bueno, acá por ejemplo tenemos que podemos hacer suma y resta. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir A más B. Bueno, acá estoy haciendo todo esto con unos prints. Prints lo que hace es como, digo, es como, print es como imprimir, eso, imprimir, lo que sea. Pues, entonces lo uso para que el terminal sea un poquito más ordenado. Entonces yo acá imprimo este resultado de A más B y de A menos B, y esto de acá es un truquito que a veces hago, quizá hay otra forma más bacán, pero lo que hace esto en el fondo es que me devuelve un string, pero ese mismo string lo multiplico por 15, entonces me devuelve como el string de tener 15 veces ese carácter, y es como para separar los dos prints que estoy haciendo.
Ahí ustedes pueden jugar con distintos prints como para presentar sus resultados más ordenados. Ya, pero volviendo a lo que nos compete, acá tenemos operaciones. Entonces, por ejemplo, la suma y resta, que es la misma suma que uso para, no sé, para sumar elementos normales, 2 más 3, 5, yo la puedo usar para sumar arreglos. Entonces, por ejemplo, acá, A más B o A menos B, y me los imprime. Si quieren lo podemos ver en otra celda, por ejemplo, A más B, funciona bien. Ah, perdón, tengo que borrar esto primero. Ahí, bueno, acá lo inicié porque tenía mal creadas las variables de antes. Y ahí A más B y me entrega el valor de la suma. ¿Y tiene sentido? Sí. 2 más 5 acá, 7, o sea, ustedes pueden comprobar, pero... Y la gracia es que es este mismo, como, como que este más, que es el más del teclado que uno usa, como que en la clase, eso ya no importa tanto para esta educación, pero como que previamente ya lo definieron, lo arreglaron para que funcione con este tipo de objetos. Entonces, como la suma y la resta matricial, muy simple. Bueno, otros casos, multiplicación y división. Acá hay que tener mucho ojo porque este símbolo de acá, este asterisco y división, no es la multiplicación matricial. Es una multiplicación que se llama element-wise, o en este caso de elementos si quieren, que lo que hace es multiplicar es como la suma, como que en el fondo multiplica el elemento i, j por el elemento i, j de la otra matriz. Entonces, por ejemplo, 2 por 5. Y lo que me va a entregar esto va a ser 2 por 5, o sea, 10. En el fondo va a multiplicar cada posición por la posición correspondiente. 2 por 5 de la matriz A con la B, 3 por 1, 3 por 8 y 1 por 2. Y eso es lo que me entrega. Y la división, la misma idea. Entonces, mucho ojo que con este simbolito de multiplicación y de división es una multiplicación por elemento. No es la multiplicación matricial, que la vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, acá tenemos operadores booleanos. Lo que hace, por ejemplo, esto también es comparar elemento por elemento la condición. Entonces, por ejemplo, si yo escribo A mayor a B, lo que hace es comparar cada elemento de A con su equivalente en B, en posición, y me va a entregar un false si, si no se cumple la condición, y un true si es que se cumple la condición. Nos sirve como genéricamente lo hace con todos los elementos. Y ahora la parte importante es que acá tenemos la multiplicación matricial. La gracia de esto es que ustedes con ese arroba pueden hacer multiplicación matricial, que sigue la regla de multiplicación que deben haber visto en algún curso de álgebra lineal por ahí, que en el fondo no es la misma que la multiplicación por elemento. Entonces, por ejemplo, si traemos estos acá, a ver, los vamos a copiar solamente para tenerlos de referencia. Entonces, acá tenemos nuestros arreglos. No sé, por ejemplo, la posición 1,1 debería ser en el fondo la multiplicación de esta fila por esta columna. Entonces, en el fondo, 2 por 5, 10, más 3 por 8, que es 24, 24 más 10, 34. Entonces, efectivamente, estoy haciendo una multiplicación matricial. Y bueno, otra forma de hacer la multiplicación matricial es, ¿verdad? No estoy 100% seguro, que creo que es con punto dot. Entonces, si yo escribo esto, debería darme el mismo resultado, que es como producto punto. Que en vectores como que, si ustedes tienen un vector, el producto punto al final, como que ahí se usa más. Pero en el fondo el punto dot es la misma idea de multiplicación matricial. Hay otra cosa que no escribí acá, pero se la menciono también, es que si quieren transponer una matriz, esto es como esto en verdad es un atributo, pero da lo mismo, pero no es una función, a punto t, que lo que me entrega es simplemente la matriz traspuesta. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 2, 3, 3, 1, a punto t me va a entregar, pues parece que esa traspuesta queda igual, pero hagámoslo con b, porque justo esa era como media simple. 5, 8, 1, 2. Y la original era 5, 1, 8, 2. Entonces acá me transpuso b.t. Que es un atributo, es como que tuviera previamente guardado cómo se vería de forma transpuesta el arreglo. Eso les puede servir más adelante, igual no creo que aún lo usemos mucho. Bueno, estas sí son muy útiles. Con min yo puedo obtener el valor mínimo del arreglo, y con max
Esto, bueno, cuando usamos métodos, o si quieren como funciones, importante que uno escribe a.min y después le pone el paréntesis, que en el fondo es como que es una función que ya está definida para la clase. Que, entonces, ahí hay que hacer la distinción entre atributos y funciones, mucho ojo. Entonces, por ejemplo, acá, si escribo a.min, me va a entregar el mínimo valor presente en la matriz A. Y si yo voy a buscar, veamos, acá dice 1, probablemente, si me voy a la matriz, me debería dar que el menor es 1. Claro, tengo un 2, un 3 y un 1. El menor de todos esos es 1. Y max, la misma idea. Me entrega el máximo valor de la matriz. Ya. Y esas son algunas de los más importantes eh, de los métodos, operaciones si quieren. Eh, pero hay muchas y probablemente las vamos a seguir viendo más adelante. Pero eso, o sea, si a ustedes se les ocurre algo, mi recomendación personal es que googleen para ver si hay una forma de hacerlo ya. O sea, por ejemplo, no sé, hay un método, no sé si lo vaya a usar bien, pero está sort, que no sé si tiene, por ejemplo, ya, si yo tengo un arreglo, esto es un ejemplo, em, creo que hace esto ya, quizás estoy molestando, pero ya, eso me da 1,4,3, y si yo hago un a.sort, no pasa nada. Aquí acá me equivoqué, y nb.sort. Ahí sí. Ya, entonces, nb.sort A, por ejemplo, es una función que ordena los elementos en las filas de este vector. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera ordenar elementos en un vector, bueno, yo no sé cómo se hace, entonces busco en Google cómo ordenar elementos en un vector con NumPy, por ejemplo, y veo si es que efectivamente existe una función desde antes. Bueno, eso, vamos a seguir. Por eso, en el fondo, lo que quiero decir es que en esta clase no vamos a cubrir todas las cosas que se pueden hacer con NumPy, porque eso daría para mucho, o sea, son muchas cosas las que se pueden hacer. Pero estos son como una de las más básicas y útiles, pero por eso no se queden como pegados con lo que ven en las clases, o sea, siempre pueden investigar por su cuenta, buscar más funciones. Ya. Y sigamos lo último, que vamos a hacer un poco de indexación, que es como la parte que nos quedó pendiente, que también es importante. Eh, yo cuando tengo un arreglo, yo puedo obtener trozos, si quieren, de este arreglo con índices, que es parecido a las listas. O sea, nosotros vamos a usar esta notación con corchetitos. Acá yo previamente definí este arreglo como A. Y yo, por ejemplo, si escribo A0, esto me entrega como el primer elemento del arreglo, que en este caso es una fila. Eh, entonces me va a entregar la primera fila, 5, 2, 3. Esto es cuando solamente le pongo un numerito a una matriz. Si es que yo le pongo dos numeritos a este corchetes, es un poco más específico. Me está diciendo, anda a la fila 0, que en Python es la primera fila, si quieren, la fila 0, columna 2. Entonces, ¿cuál es la primera fila, columna 2? Es el elemento 3, y eso es precisamente lo que me está retornando. Y bueno, después hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, con estos dos puntitos, yo digo como, agarra toda la extensión, eh, pero yo después le digo solamente la primera columna. Entonces, de esta forma, por ejemplo, a 2.0, yo puedo agarrar la primera columna. Y hay más cosas que uno puede hacer, ¿ya? Acá no detallé mucho, ustedes pueden jugar, quizás esto ya lo vieron un poco, pero por ejemplo, no sé, si yo escribo 2.1, eh, esto en el fondo lo que hace es, a ver, como que a ver, espera, mejor hagamos un arreglo más simple para que no nos enredemos tanto. Hagamos un arreglo de una dimensión. Si yo tengo eso, ya yo puedo, la posición 0 en este caso sería el 1, y si yo, por ejemplo, escribo 2.1, no, perdón, 1, 2 puntitos, ahí sí, en el fondo me dice como, entrégame todos los elementos de la posición 1 en adelante. El 2 puntitos lo que me dice es como de acá muévete hasta el final.
Y si yo lo hago al revés, por ejemplo, si hago 2 puntitos 2, va a ser todo hasta 2. Entonces esto me va a entregar, en verdad es como hasta 2 menos 1, como que el Python es medio troll, yo nunca he entendido bien eso, quizá alguien se maneja más, pero siempre como que la parte final se le considera es como que hasta ahí no llega, es como hasta el menos 1, en verdad. Entonces, en este caso, tenemos todos los elementos hasta la posición 2. Y otra cosa útil, por ejemplo, es que con menos 1 nosotros podemos obtener el último elemento de la regla. Entonces ahí ustedes pueden jugar con las indexaciones y hay varias formas de agarrar el pedazo que yo quiero de esta matriz. Ya, denme un segundo que están tocando la puerta. A ver, voy a pausar el video. Pausar grabación. Ya, volví, sigamos. O sea, en el video yo creo que se va a ver como todo continuo. Ya, y otra cosa que podemos hacer, que esto es muy choro y muy útil, es que nosotros podemos reasignar valores de una posición de un arreglo, y esto es muy práctico. Entonces, por ejemplo, yo tengo este arreglo acá, 523086952, y yo puedo decir ya, al elemento 0,2, ahora ponle que vale 20, en vez de 3. Y si yo retorno ese arreglo, ahora en vez de valer los 3 originales, ahora está valiendo 20. Esto lo había corrido de antes, por eso ya está todo corrido. Pero ahí podemos ver. Entonces es súper práctico porque así podemos ir rellenando, bueno, spoiler de cosas que van adelante, pero podemos ir rellenando arreglos vacíos, podemos cambiar valores según condiciones, es bastante útil. Y yo también podría, por ejemplo, reasignar la fila entera, o sea, yo con a corchete 0, que me entrega la primera fila, puedo reasignar toda la fila, y ahora en vez de que valga 5,2,3, o bueno, acá 5,2,20, voy a ponerle que valga 1,2,3. Y efectivamente eso hace. Entonces ahí uno puede jugar con este tema de la indexación y se pueden hacer varias cosas. Otra cosa que puedo hacer también es recorrer los elementos del arreglo. Una forma de hacerlo es que yo, por ejemplo, si pongo for i in a, y esto es una matriz, va a recorrer, el iterador lo que va a hacer es ir recorriendo las filas. Entonces, si es que yo printeo esto que estoy recorriendo, bueno, estos ciclos no sé si ya lo vieron, pero muy resumen, for i in a, en el fondo hace que el i toma el primer valor del arreglo como de este conjunto de filas, si quieren, porque como que lo interpreta así. Entonces, i en la primera iteración vale la primera fila, en la segunda iteración vale la segunda fila, y en la tercera iteración vale la tercera fila. Y acá lo estoy imprimiendo cada vez que se repite el ciclo. Y eso en el fondo es lo que me entrega. 1, 2, 3, 0, 8, 6, 9, 5, 2. Acá tenemos el caso en que podemos recorrer primero las filas, pero luego dentro de la fila recorro la fila y eso me entrega cada elemento. Porque en el fondo estoy recorriendo la fila y dentro de la fila recorro todos los elementos que son las columnas si quieren y me los entrega a todos. Entonces acá está 1, 2, 3, 0, 8, 6, 9, 5, 2 y me los entrega en ese orden. 1, 2, 3, 0, 8, 6, 9, 5, 2. Y otra forma que es un poco más útil a veces de recorrer nuestros arreglos es recorrer por las posiciones, si quieren, o los tamaños de las dimensiones. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo definir, esta es una forma de hacerlo, hay miles, no sé si miles, pero hay varias formas de hacer estos ciclos. Pero por ejemplo acá ya, yo defino, acuérdense que a.shape me entrega la dimensión de la matriz, y yo también en las tuplas puedo usar estos índices. Entonces, por ejemplo, a.shape 0 me va a entregar el primer elemento de la tupla y a.shape 1 me va a entregar el segundo. En este caso son el mismo, pero por ejemplo, si yo tuviera una tupla en que son distintos, 3,6, y yo esto le pongo el valor 1, que es el segundo valor, me entregaría el 6. Ya. Entonces, tenemos este iterador que en el fondo tengo el número de filas, el número de columnas. Yo puedo hacer que i recorra un range de filas y un range de columnas. Y lo que es el range es tomar todo, a ver, veámoslo quizá con un ejemplo más concreto acá, for i in range, si no lo han visto. Lo que hace, por ejemplo, si pongo for range de 10, es tomar que i parta de 0 y tome todos los valores hasta 10 menos 1. O sea, va a llegar hasta 9. Y yo, en el fondo, si printeo esto de acá,
debería darme todos los valores ordenadamente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otra cosa que puedo hacer con range es definir el punto de partida. O sea, yo puedo ponerle que parta de 3 y llegue hasta 10. Y ahí en vez de partir desde 0, va a partir desde 3 y llega hasta 9. Importante eso, que siempre en estos range y también en la misma idea que habíamos visto con los dos puntitos, que debe ser parecido en los índices, no toman el valor final. Otra cosa que puedo hacer, que esto nos va a servir quizá para programación dinámica, puede servir a veces, es que yo puedo definir un punto de partida más alto y un punto final más bajo, y si en el tercer, como el tercer parámetro de este iterador le pongo un -1, va a recorrerlos al revés. Entonces a partir de 10, y va a llegar hasta el punto final, pero más 1. O sea, no llega hasta el 2, llega hasta el 3, en este caso. Ya. Entonces eso con los iteradores, y en el fondo lo que acá hacemos es que si recorremos las filas, y también hacemos otro ciclo que para cada fila recorra las columnas, en el fondo estamos tomando todas las posiciones posibles del array. Entonces acá tenemos el elemento 00, 01, 02. Después parte de la fila 1, columna 0, 1, columna 2, fila 1, columna 2. Así. Y esto en el fondo es la misma idea que antes, solamente que ahora en vez de retornar el elemento como la iteración, no toma el valor del elemento, sino que toma la posición. Entonces podemos agarrar ese elemento como I, J. O sea, A y el índice de la posición. Y esto es útil porque tenemos tanta información del valor del elemento, que lo podemos obtener así, como también información de la posición, que lo obtenemos con el mismo iterador que estamos usando. Y esto a veces es útil porque a veces vamos a necesitar información de las dos cosas y las podemos rescatar de esta forma de iterar. Y acá yo printeo en el fondo la posición y el valor del elemento que está en esa posición en la matriz. Ya. Entonces, eso va a ser todo por hoy, porque igual se extendió un poquito ahí quizá la cápsula, no sé de cuánto habrá quedado hasta acá. Y ahora, bueno, un perrito siempre ahí, nunca está de más, que salude. Y vamos a revisar un par de ejercicios para ver si podemos aplicar estas cosas que acabamos de ver. Ya, entonces, primero tenemos... sí, pues con eso concluimos la clase. Y vamos a dejar unos ejercicios propuestos también. Ya, vamos a resolver primero. Entonces, esto es solamente para entrenar un poquito lo que acabamos de ver. Nos dice, construye una función que reciba como parámetro dos matrices, A y B, chequee que A y B tienen las mismas dimensiones, y si es que no las tienen, entregue un mensaje de error. Si las tienen, entregue una nueva matriz C donde el elemento C, J corresponda a al cuadrado y, J más B y J. Entonces, en el fondo es que se cumple una fórmula, es como una especie de suma rara, y además tenemos que chequear que A y B tengan la misma dimensión para poder hacer esto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero vamos a definir las dimensiones. Una forma de hacer esto simplemente es para verificar, acuérdense que con shape, bueno, con las mismas dimensiones, en el fondo ahora nos referimos a que sean matrices del mismo borde, ¿ya? Acuérdense que dimensiones como que se usa un poco indiscriminadamente a veces, pero en el fondo nos referimos a que sean matrices del mismo borde. Entonces eso simplemente lo puedo hacer verificando a.shape igual b.shape. Esto me va a entregar, acá si quieren le pongo verifico dimensiones. Esto en el fondo me va a verificar que A y B sean de las mismas dimensiones. ¿Cómo estamos de tiempo? Igual, estaba larga la sesión. Y en verdad, en vez de esto, le vamos a poner signo de exclamación igual, que lo que hace esto es ver si es que son distintas. Y acá le ponemos un if. Esto es una condición que en el fondo, si se cumple esto, el programa haga algo y nos dice que retorna un mensaje de error. Entonces vamos a hacer un mensaje que dice no tienen las mismas dimensiones. Y ahora, si es que no se cumple esta condición, le vamos a poner un else, que es en caso en que no se cumpla esto. Aunque verdad esto no es necesario, porque si es que no se cumple, pero filo. Para que quede más claro, en el fondo, el else lo que hace es que
si es que no se cumple la condición anterior, ejecuta esto. Como para que quede claro que es como un caso binario. Ahora, yo podría igual no escribir este else, porque en el fondo si es que no se cumple el if, sí o sí se va a ejecutar lo siguiente, y lo siguiente es lo que pasa si es que no se cumple. Pero dejémoslo el else, para que quede un poquito más claro. Este es como si son de la misma dimensión. Y ahora tenemos que crear una nueva matriz donde el elemento i, j corresponda a esto. Entonces, para hacer eso, yo voy a crear una matriz de ceros, que esto lo habíamos visto al principio de la clase, donde las dimensiones van a ser las de la matriz A o la B, porque tienen las mismas. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que la dimensión sea A.ch. Y acuérdense que esto me devuelve una tupla, así que tiene sentido. Y ahora lo que hago es recorrer las dimensiones de la matriz A o la B. Y esto lo puedo hacer de esta forma, n, m va a ser igual a A.ch. Entonces, esto en el fondo estoy definiendo como el tiro a la tupla, esta es una forma más rápida de hacerlo. Sí. Y lo que voy a hacer va a ser recorrer el rango de n y recorrer el rango de m. Esta es la misma idea como de ir viendo cada elemento por posición. Y ahora voy a simplemente asignar según la fórmula. O sea, esta formulita de acá, de que 6j corresponde a a cuadrado más 2b. Entonces esto va a ser igual a al cuadrado, que el cuadrado se escribe con este símbolo 2 asteriscos, más 2 por b y j. Y una vez que termino de hacer todo esto, retorno c. Y así debería estar bien. Y veamos si funciona. Acá la tengo corrida. Claro. Y ahí me funcionó. Entonces, ahí hicimos nuestra función y vemos que efectivamente acá tenemos un ejemplo que había puesto de antes. Y no sé, no vamos a ver todas las posiciones, pero por ejemplo, la posición 1,1. Tenemos que esto es 3 al cuadrado, que es 9, más 2 por 4, que es 8, 8 más 9, 17, y efectivamente eso nos devuelve nuestro función. Ahora, ¿por qué todos son floats? Esto imagino que es porque nosotros cuando le damos al cuadrado, esta funcioncita de acá, por cómo funciona, al final nos devuelve un float. Entonces, por ejemplo, yo esto lo podría hacer un entero, si quisiera, para que esto me devuelva enteros al final. Y ahora quizá... no funcionó. Bueno, no sé. Por ahí debe haber algo que esté haciendo que no nos devuelva enteros. A ver, denme un segundo. Ya, bueno, hice una verificación rápida. Ignoren lo que les acababa de decir de que era por el cuadrado. Esto es porque nb.ceros, creo que es por esto, originalmente crea los valores como tipo float. O sea, por ejemplo, si yo hago un nb.0 de, no sé, una matriz 2,2, si se fijan, esto me entrega puros floats. Entonces, creo que acá yo puedo definirle, a ver, puedo definirle que el tipo sea entero. Yo podría hacer algo así, y acá en vez de entregarme valores float, me entrega valores enteros. Entonces, esta es una forma de hacer que sean enteros en vez de float. No muy importante, simplemente un paréntesis. ¿Ya? Bueno, y acá hicimos uno de los ejercicios, el segundo lo vamos a dejar propuesto. Acá tienen un caso de prueba y les dejé un resultado esperado para el caso de prueba, para ahí si alguien se motiva a practicar. El cuarto también está propuesto y la misma idea, tiene como la respuesta de un caso de prueba. Y vamos a hacer el ejercicio 3 y con esto concluimos la cápsula. Entonces nos dicen, construya una función que reciba como parámetro una matriz A. Esta función debe revisar si los elementos en cada fila de A siguen un orden ascendente. Y en caso que se cumpla esta condición de retornar un booleano no true, y en caso contrario, un booleano false. Entonces, en el fondo, simplemente tenemos que ver si en cada fila los elementos están de forma ascendente, y si no lo están, retornamos false, si lo están, retornamos true. Ya, lo que lo voy a hacer, esto también, insisto, tiene en general muchas formas de hacerse. Lo que vamos a hacer acá va a ser
Ya, primero, si es que si el elemento tiene una columna, si es que el arreglo es de una columna, no tiene mucho sentido hacer el check. Entonces vamos a hacer que si es que la cantidad de columnas es igual a 1, entonces vamos a retornar true al tiro, ¿sí? Porque ahí se cumple siempre. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque la siguiente parte va a ser hacer un nuevo iterador, que vamos a hacer la misma idea de n,m igual a .shape, y vamos a ir recorriendo las filas y columnas, y tenemos que verificar que se cumpla esto de que los elementos vayan en forma ascendente. Entonces, for i in range de n, recorro las filas, por j in range de m, recorro las columnas. Vamos a verificar que siempre que el elemento a sub i j tiene que ser menor que el a i j más 1. Entonces, pueden pensar que la condición es, hagamos un if, ya, vamos a hacer que si if a i, j es menor a i j más 1. Que en el fondo es comparar cada elemento con el siguiente, el que tiene a la derecha, si quiere, dentro de la matriz. Ahora, en verdad, en vez de esto, vamos a hacer la condición al revés. Le vamos a poner que si es que es mayor, que en el fondo es que no se cumple el orden ascendente, vamos a retornar un false. ¿Sí? Y la gracia de esto también es que yo cuando escribo return dentro de una función, la función deja de correr. Por ejemplo, si estoy dentro de un iterador, yo estoy haciendo esta iteración, este ciclo for, y llego a un return false, esto va a parar. Entonces, en el fondo es como, apenas encuentres un caso en que no se cumple lo que estoy buscando, retórname el false. Y da lo mismo que esté todo corriendo porque va a parar. Y el caso sería que si es que se cumple esta condición, que en el fondo que haya un elemento que no esté en orden ascendente. En este caso vamos a considerar que es como ascendencia, es que sea mayor o igual, ¿ya? O sea, en el fondo si estos fueran iguales, vamos a decir que igual se cumple el orden ascendente, pero eso es como, si quieres, como que es monótonamente creciente o no monótonamente creciente. Pero eso no importa mucho. Y si en el fondo sí, logro completar todo este ciclo for sin encontrar un elemento que cumpla esta condición que hace que no haya orden creciente, entonces puedo finalmente retornar el true. ¿Sí? Y esta es una forma de hacerlo y vamos a verificarlo. Yo tengo este caso de acá. Hay un error. Voy a buscarlo muy rápido. Ya, sí, ya lo pillé. Bueno, la gracia de haber hecho esta condición de igual igual 1 es porque nosotros vamos a iterar y no queremos llegar al último elemento en las columnas porque estamos comparando con un elemento j más 1 y ese elemento j más 1, en este caso, que llegó al final, no existe. Por eso acá me dice como index tree is out of bounds. Siempre es bueno leer los errores para identificar en qué nos equivocamos. Entonces, en este caso, en el fondo estoy llegando al 10 y estoy buscando un elemento en una posición que no existe en esta matriz. Entonces lo que tenemos que hacer es que el recorrido sea hasta la penúltima columna. Entonces le ponemos en vez de range hasta m, le ponemos un range hasta m-1. Y ahora sí debería funcionarnos el código. Y ahí ven que nos entrega un true, siendo que en este caso las filas están en orden ascendente. 4, 8, 10, 1, 5, 10. Y si yo le pongo, por ejemplo, que haya un caso no ascendente, por ejemplo, que parta de 9 y después se vaya a un 5, esto debería entregarme un false. Entonces digamos que en el fondo tiene sentido lo que nos retorna. Y esos son dos ejercicios muy simples que sirven un poco para ir cachando esta idea de los índices, lo que se puede hacer con matrices. Pero después vamos a ver probablemente cosas ya como con más aplicaciones matemáticas. Esto es como un poco para ir jugando. Ya que les dejo este otro ejercicio propuesto, acá ahí si alguien lo resuelve, les puede servir para practicar. Y con eso concluimos la cápsula. Cualquier duda me pueden escribir, voy a tratar de estar atento. Y la mayor recomendación es que estén practicando,
que si tienen dudas, cualquier cosa, siempre su mejor amigo tiene que ser Google. Hay distintos foros, por ejemplo está Stack Overflow que pueden buscar, que tiene respuesta a miles de preguntas, probablemente alguien tuvo su misma pregunta alguna vez, y también cuando tengan distintos mensajes de error, si están corriendo un código, siempre es bueno googlear esos errores. En general están todos bien documentados, hay gente que ha respondido dudas similares. Entonces eso, invitarlo a estudiar harto por su cuenta, tener siempre la mejor forma de aprender a programar, siento yo, es tratando de resolver tú mismo tus errores, googleando, intentando cosas nuevas, viendo qué parte del código funciona, cuál no, y ahí uno en el fondo se vuelve cada vez más ágil en todo esto. Así que eso, éxito a todos y nos vemos en alguna otra ocasión. Ahora